Tal vez en algún momento compraste un celular de segunda mano a buen precio y cuando llegaste a tu casa a usarlo más detenidamente, tuviste la sorpresa de que era un clon o una falsificación del original. It can't be! No! Pero, ¿es tan malo un celular clon? En resumen, sí. ¡Maldición! Un celular clon es una falsificación barata de un modelo de celular en particular. Tiene un aspecto muy parecido al original, por lo que es fácil que te confundas entre ambos. Su precio es muy inferior o pueden venderlo a precio del original. Sus especificaciones técnicas son peores al original, razón por las cuales estos celulares suelen rendir muy pobremente. Generalmente, estos dispositivos clones están camuflados bajo el nombre de marcas reconocidas como iPhone, Samsung e incluso Xiaomi, y no son recomendables porque se quedan sin almacenamiento rápidamente, se ponen demasiado lentos, mueren de repente y no hay recursos o información suficiente que te ayude en caso de problemas con este. Antes era mucho más fácil reconocer la versión del clon, pero actualmente los clones de los teléfonos celulares están tan bien hechos físicamente como a nivel de software, de modo que a simple vista es muy fácil confundirlos con sus versiones originales. Físicamente puede que un clon sea muy parecido al original, pero los materiales usados en el primero son más baratos y vulnerables a daños, incluyendo a la pantalla, que suele ser de peor calidad y que es el componente más delicado. La única manera de percibir esta diferencia es observando en persona la versión del original que se siente y se ve mejor. Pero lo más preocupante son los componentes internos. Al ser de mucha menor potencia o capacidad, un celular clon puede ser o volverse muy lento. Como puede ser un problema de hardware, no servirá de mucho restablecer su configuración de fábrica. La memoria o almacenamiento interno puede llenarse muy rápidamente con solo algunas aplicaciones. Aunque la información del sistema indique que hay todavía mucho más espacio disponible, es totalmente falso, porque vienen con ROMs instaladas y aunque tengas 64 GB de almacenamiento interno, la realidad es que lo más probable es que tengan 8 o 16 GB de almacenamiento. Un clon también puede fallar fatalmente en cualquier momento a causa de un mal soldado o ensamblaje, algo que incluso le ha sucedido a marcas de jerarquía. Si se trata de un problema de software o sistema Android, puede ser muy difícil encontrarlo en internet para reinstalarlo. Un consejo a la hora de comprar un teléfono sería que mires fotos y videos en internet del dispositivo original, su caja y accesorios. Es decir, que lo conozcas muy bien físicamente, busca en YouTube el unboxing o desempaquetado del equipo para estar más seguro a la hora de adquirir un teléfono.